Bien, muy buenas tardes. Eh, para los que no me conocen, yo soy Carlos Arao, soy el vicerrector académico de la Universidad UNIAC. Sin embargo, en esta oportunidad no me voy a referir tanto a ese rol que tengo en la universidad, sino básicamente el producto de una serie de investigaciones que yo he desarrollado a lo largo de ya varios años, desde la especialidad mía en investigación, que es de ciberpsicología. La ciberpsicología no es una ciencia o una disciplina muy formal todavía, de hecho hay muy pocos especialistas en Latinoamérica incluso. Eh, Son pocos, y básicamente lo que nosotros realizamos es un estudio o el análisis del comportamiento o los procesos psíquicos que se gatillan en las personas en ambientes digitales. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando juega un juego de video? ¿Qué le pasa a una persona cuando entra a un sitio web? ¿Qué le pasa a una persona cuando interactúa en una red social? ¿Cuáles son los procesos psíquicos? O sea, ¿cuál es la psicología que ahí se gatilla? A partir de esos estudios que yo he venido desarrollando primero en la Universidad Mayor, después en la USACH, después los proseguí en la Universidad Adolfo Ibáñez, y los voy a proseguir aquí probablemente asociado a la Escuela de Psicología. Y yo diría que también la Escuela de Comunicación hay una adscripción, una doble adscripción en ese sentido. Eh, Me gustaría compartir algunas conclusiones que hemos abordado desde el punto de vista de la investigación. No solamente son conclusiones o derivados de investigación que yo he desarrollado en lo particular, sino también toco algunos consensos en lo que podríamos decir que estamos viviendo en un momento de crisis paradigmática sobre este tema. O sea, todo el mundo habla de red social, todo el mundo habla de sitio web, del proyecto Meta de Zuckerberg, de un montón de cuestiones, de integración, de inteligencia artificial, etc. Todos estamos hablando. Las respuestas que se tienen hoy en día, desde el punto de vista disciplinario, son muy pocas, ciertamente. ¿Mm? Hay algunos intentos, sobre todo en la Universidad de Harvard o en Tokio, y que también se están haciendo intentos de, bueno, en Heidelberg también es un centro importante en el estudio del cibercomportamiento, que están sacando ciertas tendencias, ciertas conclusiones ya. Algo se puede decir sobre el tema. Entonces, en este caso, es contarles, compartirles esa experiencia, pero también inspirar, o intentar inspirar una línea de investigación que podría articularse aquí en nuestra propia universidad, como unas líneas de desarrollo académico que estamos promoviendo hace un buen tiempo a partir de las líneas de investigación, que estamos empezando a articular. Así que, básicamente es no decir grandes verdades, sí decir grandes afirmaciones, diría yo. Y comencemos. Bien, lo primero que uno tiene que preguntarse cuando se va a introducir en el tema del comportamiento de la vida digital es decir, a ver, ¿qué procesos psíquicos, vamos a ponerlo así, se están gatillando independientemente de la plataforma en la que uno se inserte? Hola. Eh, da lo mismo si es un sitio web, si es un juego de video, si es una red social, da lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que entender? ¿Qué hay que comprender? Hola, muchas gracias. Eh, para hacerlo entender, yo escogí algunos factores, algunos procesos que son como los más llamativos. Dicho sea de paso, es súper bueno que vengan estudiantes porque es súper raro explicarle a un joven aquello que se supone está viviendo en todo el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mucho más fácil que uno se lo explique a un profesor o se lo explica, qué sé yo, a los papás. Y los papás ponen cara de espanto, pero ¿cómo es posible que estén viviendo esto, etcétera, etcétera? ¿Ya? Pero cuando uno le cuenta esta película a los jóvenes, decía, sí, sí, puede ser. Esa es como la actitud, así que les agradezco la presencia. Saludarlos. ¿De qué carrera son ustedes? Periodismo, somos colegas entonces. Así que, bien. Entonces, primero, ¿qué factores de la vida psíquica digital hay que conocer? El primer factor que hay que entender cuando uno quiere empezar a comprender esto es lo que se llama la inversión perceptiva. ¿Qué es la inversión perceptiva? Lo voy a explicar como un ejemplo y después lo voy a como conceptualizar para que se entienda. A ver. Pensemos en Piaget.
psicólogo, ¿qué nos decía Piaget? Nos decía, nosotros comprendemos el mundo desde lo concreto hacia lo abstracto, ¿m? O de lo concreto hacia lo simbólico. Es decir, si uno es una guagüita, lo primero que va a tratar de comprender es el sentido de la silla, del objeto, lo concreto. La mamá, el significado de la mamá, después posteriormente el significado de las palabras. Eso primero, concreto. Y después se va complejizando la cognición al punto en que yo puedo abstraer un concepto a partir de varias experiencias. Eso es el proceso natural, por decirlo así, que va desde lo concreto hacia lo simbólico. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos un conjunto de niñitos, fíjense bien, donde la profesora está haciendo un intento sobrehumano de contar un cuento, ¿cierto? Y la niñita aquí le está preguntando así como por detrás, bueno, ¿y el video cuándo? O sea, ¿cuándo esta cuestión se va a poner más interactiva? ¿O va a venir, o si se va hacia la pizarra, va a tratar de tocar la pizarra a ver si es sensible al tacto? ¿Ya? Va a tratar de hacer un intento de ese tipo. ¿Qué es lo que está buscando? El niño hoy en día lo hace al revés. Y todos nosotros, sobre todo gente joven, ya lo tiene inserto en la cabeza. Lo hace al revés. Parte de lo simbólico abstracto hacia lo concreto. Es al revés. Es una de las tesis más importantes que se está manejando hoy día en el mundo de la ciberpsicología. Y eso es tremendo. Me explico. Si yo tengo 2 años y medio, 3 años, ¿cuándo empezaron a ver el primer contacto con celulares de ustedes? En la firme. Aquí no está el papá. ¿A los 6? ¿Tú antes, después? Primer contacto con un teléfono. ¿Sí? Poder mover con el dedito, etcétera, etcétera. A los 6, 7 años. Perfecto, perfecto. ¿Sabes cuál es el promedio? ¿Tú? ¿Sabes cuál es el promedio de primer contacto, de interacción con una... ¿ah? 2. 2 años. 2 años. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el teléfono? Empieza a interactuar con esto y empieza a interactuar en función de tu voluntad. O sea, empieza a pasar lo que yo quiero que pase. Me aburro, cambio. Me aburro. Y los niñitos chiquititos ya son hábiles, por lo menos, si uno no comprende todo el contenido, por lo menos cachan que pasa aquello que yo quiero que pase según mi propia voluntad. Entonces pincho y aparece algo. Eso que empiezo a pinchar, ya sea, imagínense un juego, incluso juegos infantiles. Mi voluntad se proyecta sobre ese objeto y ese objeto empieza a interactuar conmigo en función directa, en función de mis expectativas. Entonces empieza a aparecer, parece que el mundo no se me aparece, el mundo lo controlo yo. ¿Ven? Yo decido cuando adquiero un conocimiento, si eres muy chiquitito, una imagen, si eres más grande, un juego. Tú depende. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Empiezas a armar un sistema de creencias donde tú empiezas a pensar, ¿sabes qué? El mundo es mucho más maleable de lo que yo pensaba, mucho más controlable. Entonces empezáis a decir, bueno, por lo tanto, cuando voy a mi la clase en el colegio real, no comparo aquello que me está diciendo el profesor respecto a mi experiencia concreta. Lo comparo, lo que me dice el profesor, respecto a mi experiencia simbólica. Y eso te genera un tipo de cerebro distinto. Es así no quiero decir preocupante, grave, es así. Es así. Ojo, todas estas cuestiones se manejan a nivel de hipótesis por el momento, pero yo diría que las hipótesis se están cada vez más comprobando. Cáchense el cambio. ¿No? O sea, si tú ponías un niñito ahora de 6 años y lo comparáis o lo comparas con una persona de 70 años, ya no hay una brecha generacional, son extraterrestres. O sea, son de un planeta distinto. ¿No? Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros llamamos inversión cognitiva. Y por lo tanto, ¿cuál es la expectativa de la educación que tiene un niño chiquitito? Hoy en día es esto. Así aprendo. ¿No? Es decir, yo voy a aprender en la medida que yo puedo
proyectar mis necesidades en un artefacto que es capaz de responder dinámicamente a lo que yo quiero. Por lo tanto, como voy articulando mis necesidades, esas necesidades se van haciendo más maleables en cierto sentido. ¿Ya? Eso es un primer cambio que hay que considerar. Es lo que no se olviden de este concepto, que por esto alguien se va a ganar el premio Nobel, que es la inversión cognitiva. Y eso, imagínense, proyéctenlo en la vida. Imagínense un profesor que está tratando, a ver, por ejemplo, aquí tenemos probablemente profesores, o han hecho clases. ¿Han tenido la experiencia de hacer una clase en un laboratorio de computación? ¿Ah? Es horrible. ¿Entendés? Porque ¿con quién estás compitiendo? Estás compitiendo con el llamado a la selva, pues, o sea, esa competencia que te dice, oye, deja de hablar, déjame ver lo que yo quiero ver. ¿Deja? Entonces, toda la experiencia educativa se compara con planos simbólicos, no con planos reales. ¿La educación está asumiendo eso? No. ¿Cómo seguimos enseñando a los profesores? De una forma concreta, simbólica. Y los profesores nos están enseñando de una manera simbólica, concreta, que es como se adquiere el mundo hoy en día. Es por eso que cuesta tanto enseñarle a niños pequeños. La solución que se da normalmente es quítale el celular. Entonces, le quitas ese referente para que se aproxime al mundo concreto y real. Pero sin embargo, siempre está la pulsión. ¿Por qué? Porque el niñito tiene la sensación de controlar más las cosas. ¿Sí? Bueno, ya les voy a avanzar un poquito más. Mira. Veamos otro factor que es importante. Dale. Hablaba sobre lo concreto y lo... Simbólico, abstracto. Sí, que primero lo que enseñaban los profesores era lo simbólico y después lo concreto. Y ahora como un niño pequeño que siempre estuvo acostumbrado a utilizar dispositivos, Sí. él tiene más rápido como, el hecho de ser concreto a través de un clic y ya. Sí, lo que hace es que apretar tanto clic, como está tan a tu disposición, es tan fácil de acceder a la información que tú requieres, da lo mismo nivel. Eso te hace pensar, inconscientemente, por cierto, ¿eh? No es que uno se dé cuenta, uno está diciendo, ahora tengo una vivencia simbólica al universo, no, tenía 5 años, no. Te da la sensación de que el mundo es un poquito más manejable por ti, más líquido, como dice Bauman. ¿Ya? O sea, es como como más manejable. Entonces, esa liquidez del mundo, tú no la encuentras en el mundo concreto, no la encontráis en la educación formal, no la encontráis en la educación tradicional. Entonces empezáis a buscar desesperadamente dónde está esta cosa manejable en el mundo concreto. ¿Entiendes? Ese proceso, después se lo adelanto, se llama neocolonización, pero ya lo voy a explicar. Raya para la suma, estamos hablando de un cambio cognitivo, estructural, profundo. O sea, por eso cuesta tanto encontrar los discursos que converjan entre el plano digital y el plano material. Miren, fíjense otro factor, la despersonalización. Es otro factor característico de la vida digital. Se lo explico así. Voy a desplegar la animación completa porque si no voy a ir muy lento. Y se lo voy a mostrar de este modo. Fíjense. Esta es una foto, ¿cierto?, de una persona X. Esta persona se llama Ruth Martínez. Esta persona, Ruth Martínez, tiene varias formas de representarse en el mundo de lo digital. Puede escoger un perfil, esto es medio antiguo, pero no importa, un perfil en Facebook, ¿cierto? Entonces va a escoger probablemente un nombre para Facebook. En este caso, hay gente que se pone el nombre real, en este caso es el Facebook de Ruth Martínez, y escoge, por ejemplo, lo que le interesa, no sé, a lo mejor fue un viaje que le gustó, no sé, o escogió una imagen predefinida, etc. Es decir, se autorrepresenta en Facebook de una determinada manera. También, por ejemplo, Ruth Martínez tiene probablemente un LinkedIn. En LinkedIn uno básicamente como uno se representa profesionalmente. O sea, no se va a poner así la foto de, qué sé yo, más, digamos, más liviana, digamos, es la foto que uno pone en LinkedIn porque uno quiere proyectar una imagen profesional en LinkedIn. Entonces, por lo tanto, escoge algo. Estos, por ejemplo, Facebook y LinkedIn son plataformas autorrepresentativas. Es decir,
son plataformas que a uno lo ayudan a representarse de la manera que el mundo uno quiere que lo vea. Eso es lo que. Hay otras plataformas que se llaman identitarias. Por ejemplo, en un juego de video, por ejemplo, uno puede construir un avatar, ¿cierto? Entonces, en el juego de video, ¿sí?, para interactuar con otro en ese juego de video, ya no se pone Ruth Martínez, se pone Aurea Memotech, ¿sí?, porque es su avatar autorrepresentado de nivel identitario para adquirir una nueva personalidad, una nueva identidad que, según yo, me representa en el mundo de la red o en el mundo de lo digital. ¿Bien? Entonces, si uno juntara los niveles autorrepresentativos, o sea, las distintas identidades que yo voy adquiriendo, el conjunto de estas identidades es lo que denomino ser digital. O sea, ya no hablamos de una sola identidad, sino que de varias identidades interactuando entre sí para conformar un solo ser que no eres tú en su totalidad, pero también eres tú. ¿Bien? Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Ese efecto de escoger un representante que te represente, valga la redundancia, en el mundo de lo digital, representa mucho de tus expectativas, de tus deseos. ¿Sí? No sé, es como si yo me pusiera, escogiera un avatar de 1,95 m, ¿sí?, rubio, espectacular, ¿sí?, porque tengo un problema con mi identidad real. Bueno, yo me pongo tal cosa, ¿ya?, es un ejemplo, ¿ya? Pero supongamos que, entonces, trato de buscar una especie de, en este caso, yo buscaría una compensación psicológica, de modo de sentirme mejor con ese ser que me representa y por lo tanto, y hago que ese ser interactúe en el mundo digital, y no yo. Eso produce lo que se llama un proceso de despersonalización. Es decir, yo escojo algo que me represente, que yo me sienta bien con eso, pero y que se relacione finalmente con el concepto de realidad o con el rollo o con el lío que tengo con aceptar la realidad. Fíjense, en estos son grados, y aquí se llama grado de abatibilidad o grado de despersonalización. Fíjense cómo son las personas, y aquí nos citamos todas. Bien. Fíjense en el caso del Facebook, esto es una representación básicamente, de Marcela Reyes. Fíjense, Marcela Reyes, ¿se parece en su foto a Marcela Reyes? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, ella tiene una tendencia en el plano de tender más hacia lo real y no tanto hacia lo digital. O sea, por ejemplo, no está poniendo, por ejemplo, como este caso, que esta niña, que no me acuerdo el nombre, no se llama Gertrude von Hedler, ¿cierto? Ya esta persona, si en el fondo lo que está poniendo es un núcleo de intereses o algo que la representa porque le gusta, pero no es ella. Por lo tanto, el representante avatárico que cogió es alguien a quien admira o le gusta. En este caso, creo que esta es Greta Garbo. De hecho, Gertrude von Hedler creo que es el nombre verdadero de Greta Garbo. ¿Ya? Entonces, en la tensión entre lo real y lo digital, ella se sitúa más o menos al medio. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Clásico. Cristian Rosa Andrade. Este, sin duda, no es Cristian Rosa Andrade. Este probablemente sea el gato de Cristian Rosa, ¿cierto? Y por lo tanto, y además te da otra pista. Aparentemente le gusta el mundo de los cómics y específicamente de DC o DC. ¿Cierto? Porque esta es la Mujer Maravilla, probablemente Superman por ahí, etcétera, etcétera. Mundo DC. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Yo quiero representarme, en este caso Cristian Rosa, como el núcleo de intereses que yo tengo, el amor que siento por mi gato y el interés que tengo por el cómic. Eso está diciendo. Por lo tanto, se sitúa más hacia lo real o hacia lo digital. Más hacia lo digital. ¿Puede haber alguna variación? Porque me planteo este ejemplo. Ya, supongamos que bueno, el señor es Cristian Rosa, se ve que tiene la foto de un gatito, tiene interés por el tema de los superhéroes.
Sí. Eso a simple vista. Pero si yo ya empiezo a seguir a este señor Cristian y lo que sube es algo como distinto, sube su rutina, sus fotos, haciendo actividades cotidianas, algo que se le acerca más a lo real que a lo ficticio. Es muy bueno tu comentario. Sí, es posible. Es posible. Esta escala tiende a bajar un poco. Entonces uno, para sacar el perfil digital de una persona, tiene que ver no solamente el encabezado, sino, por ejemplo, los contenidos que está desarrollando, o lo que está posteando, etcétera, lo que sea. ¿Te fijas? Entonces uno dice, por lo tanto ya tiende a ser un poquito más equilibrado. Pero imagínate que Cristian Rosa solamente ponga puros gatos y puros ese. Se queda pegado, incluso se va más hacia lo digital. Claro, porque tiene un rollo con qué? Tiene un rollo con lo real. Si todo el problema que nosotros tenemos con el conflicto con lo digital, por decirlo así, es que de alguna manera zanjamos de una u otra manera el contacto que tenemos con lo real. Entonces, ¿cuánto rollo tengo, cuánto problema tengo con lo real? En general tiende a desplazarme hacia la alternativa que es lo digital. Eso, por ejemplo, explica los niveles de adicción, por ejemplo, hacia lo digital. La gente adicta al celular, a las redes sociales, o a un tipo de juego de video. Bueno, ustedes saben, los cabros que se quedan toda la noche, eso, cuando hacen estos plantones de quedarse toda la noche jugando, ¿sí? En el fondo, claro, quiero jugar, lo paso bien, hago muchas cuestiones, pero en el fondo también hay una tendencia escapista ahí, ¿sí? Porque es como autoborrarse, es meterse en el otro plano. Y durante todas esas horas que estáis jugando, imagínate, sobre todo en juegos inmersivos. Sí, ¿Sí? también otra cosa igual fundamental que lo que crea una adicción es la dopamina. ¿Usted conoce la dopamina? Sí, por cierto. Sí, pero ahí la cuestión es como qué tipo de dopamina va, si es una dopamina de buena calidad o de mala calidad. Sí. No sé si me entiende un poco, Sí. porque una dopamina de una mala calidad es como algo instantáneo, algo rápido. Lo mismo que usted dijo, revisar el teléfono, ver las cosas que a mí me gustan, jugar, pero es distinta la dopamina cuando salgo afuera, cumplo una tarea o tengo una experiencia nueva con el mundo real. Exactamente. Ahí no tenéis tanto conflicto. O sea, lo digital no se te plantea como la alternativa para escaparte, sino que es una alternativa más y entonces tú estás mediando entre los dos mundos permanentemente, que eso es lo ideal. ¿Verdad? Porque nadie dice, oye, cierro los ojos, lo digital no existe. Pero también existe lo digital, también existe lo real. O sea, por ejemplo, me gusta mucho jugar juegos de video, pero también me gusta jugar a la pelota. ¿Entendés? Entonces, claro, esa es una relación cuando nosotros hablamos digamos, no terapia exactamente, sino algunas intervenciones, se buscan esos ciertos grados de equilibrio. ¿Okay? Porque realmente, claro, uno decía, oye, prohíbele el celular completamente a este cabro chico o rompe el juego de video. ¿Se fijaron esos videos cuando el papá le rompe el juego de video al joven? Es como el gran castigo y creyendo que es la gran solución. Pero no, pues lo que estáis haciendo es invitarlo más a un escenario encubierto, ahora en este caso, para resolver el tema de su adicción hacia lo digital. Pero bueno, súper buena tu pregunta. ¿Creen ustedes que hay casos extremos en lo digital? ¿Que viven la vida en y para lo digital? Hay casos. Hay casos. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Un ejemplo. El cosplay. ¿Qué es el cosplay? El cosplay tiene dos motivaciones. ¿Cachan cuando hablamos de cosplay? ¿Cierto? ¿Sí? Es un esfuerzo desesperado por traer la fantasía de lo digital, fantasioso, al mundo de lo real. Entonces, además, lo ves, ¿sí? Aquí, en lo real. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que tú estás haciendo en ese caso es como quebrarle la mano a la fuerza de lo real para imponer una irrealidad en lo real. ¿Sí? Entonces, imagínate, hay gente que vive para eso y solo para eso. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Ya, otro proceso para no estar tan largo. Enacción. La inacción es una palabra, viene de la teoría de sistema, no quiero dar la lata con eso.
Es una palabra rara, pero una palabra súper clave cuando uno quiere entender lo que pasa en la vida digital. No se fijen mucho en la interfaz de este Twitter. La inacción nos dice que lo que yo, aquí estoy yo, Carlos Arao, hago en la red, por ejemplo, posteo eso, me quedó esto de la universidad anterior, posteé algo de la universidad anterior, traición, lo posteé, y al postear algo, ese ambiente se me devuelve a mí nuevamente, dándome las posibilidades de seguir interactuando. ¿Qué es la inacción? ¿Y qué es característico de los territorios digitales? Yo creo controlar el ambiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 140 caracteres de Twitter originales? Entonces escribo lo que pienso. Creo que ahora dice qué es lo que está pasando, qué es lo que estás pensando, algo por el estilo. Entonces digo yo eso. Y al escribir, uno cree que está participando. Pero como está respondiendo a los 140 caracteres, está respondiendo la lógica y el marco que Twitter te da. Entonces Twitter, el ambiente te está condicionando la forma de interactuar con él. Pero tú sigues interactuando. Y Twitter te responde de la misma manera. Entonces empieza a generar este loop. Este loop, que si no se produjera, no sería digital. Porque lo característico de los territorios, los ambientes digitales, es que son como se autocrean permanentemente. Existen y solo existen en la medida en que uno participe. Pero si uno participa, cae en la trampa porque estás cumpliendo con las reglas que ese ambiente te genera. Entonces te dice cómo hablar, etc. Al principio Twitter era básicamente contar algo, o postear algo, o decir algo que uno vio. ¿Sí? Pero ¿en qué se convirtió Twitter ahora y por qué? Es casi un campo un campo de guerra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, posteo algo, que se mueran los perros chicos, no sé, ya, porque estoy diciendo cualquier cosa. No me gusta, no quiero que se mueran los perros chicos, no posteo eso. Twitter me acepta el post, me lo acepta. Entonces Twitter me dice, ya, de acuerdo. Entonces alguien en Twitter va a ver eso y va a seguir el hilo. Probablemente va a contestar. Y se va a configurar el mensaje. ¿Y por qué se configuró el mensaje de ese modo? Porque Twitter me generó el espacio para hacerlo. Entonces es como autopoyético, se autogenera permanentemente. Y va creciendo. Y al final Twitter se transforma en simplemente un resumidero de elementos emocionales incontrolados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el ambiente lo fue generando, lo fue potenciando. Ahora, en ambientes digitales, hoy en día eso se controla con un algoritmo. Entonces te va a llegar de vuelta o una información o un tweet relacionado con esa misma tendencia agresiva. Al principio no pasaba, ahora sí pasa. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces se va autogenerando, generando. Todo eso, esa idea, amplíenla, proyéctenla a todo el mundo digital. YouTube es el caso más evidente de eso. Porque por ejemplo, uno ve YouTube y lo que uno ve son básicamente las autoprofecías que uno mismo generó por el tipo de usuario que eres, por lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, si eres pro gobierno o contra gobierno, YouTube te va a tirar, si eres contra gobierno, te va a tirar puras cosas contra gobierno. Entonces te va generando una especie, te va creando una realidad ante gobierno. Si eres pro gobierno, va a hacerlo exactamente lo mismo. Es decir, YouTube, por el algoritmo que tiene, por la inteligencia artificial que la controla, va a empezar a generar contenido relacionado con ese tweet o con ese post o con ese video que tú viste. Así, entonces va generando, ¿qué genera? Consumidores autosatisfechos. Y la autosatisfacción es la base del consumo. Y por lo tanto, te pone, entonces, quiero ver algo que satisfaga mis expectativas respecto al mundo. Me conecto a YouTube y YouTube te va a tirar todas las cosas que tú quieres ver. Eso se logra a partir de procesos enactivos. Esa es ¿Algo querían decir? Sí, por acá. Bueno, las instituciones o empresas de redes sociales, ellos ven
como ellos son jefes, ellos son dueños, sí, van a tener sus intereses. Y es curioso porque ellos hacen investigaciones científicas. Además, trabajan con neurocientíficos. Y ahí venía un poco igual, lo mismo que venía de la dopamina. Lo mismo que usted hablaba de esa como autosatisfacción, Sí, es lo que genera igual las redes sociales a través del algoritmo. Yo sí, mismo me gusta, no sé, un ejemplo, mucho el fútbol. Y estoy rayado con el fútbol. sí, ¿Y qué va a hacer Twitter, Instagram, Facebook? Me va a mostrar los principales videos de eso. Cosa de que mientras más ahora esté activo en la red social, mejor. Porque así exacto, tengo más capacidad, no sé, de ver anuncios, de comerme un montón de publicidad. Y mientras más publicidad, mejor para los empresarios. sí, exactamente. Así que eso está todo trabajado desde un punto Absolutamente, científico. absolutamente. Es cortito, básicamente también tiene que ver con la plataforma que actualmente está de moda y que tiene que ver también con videos que es TikTok. Sí, TikTok también cuando uno va bajando, en para ti incluso, dice para ti el título, donde va exactamente, bajando y va desarrollando o alimentando nuestros intereses. exactamente, Solamente eso. exactamente. Ya, avanzamos un poquito más. Fíjense, esto ya se lo adelanté, la famosa neocolonización. ¿No? A ver, ¿saben qué es esto? Miren para acá. ¿Ah? Sí. Supone que son personas peleando con sables láser, ¿verdad? ¿Eh? Esto es una academia Jedi. ¿Ah? ¿En serio? O sea, no estoy bromeando. Esto es una academia Jedi de verdad. O sea, el gallo o la persona que se mete en la academia Jedi es para ser Jedi. ¿Ah? Y el tipo, y cree en la fuerza y toda la onda. ¿Ah? Claro, en Yoda, el maestro, qué sé yo, no me acuerdo cómo, Guadapán o algo así. Padawan, etcétera. Toda esa filosofía. Les voy a mostrar otro ejemplo. El cosplay, lo mismo. Es decir, ¿qué es esto? Ya lo dije recién. Es el trasvasije del plano simbólico, imaginario, digital hacia el plano real. Es situarse acá. Alodia Gosienfiao es una de las cosplay más famosas del mundo. ¿Qué es lo que plantea ella? Es vivir de lo digital en lo digital. No digamos lo digital, lo simbólico. ¿No? Lo simbólico, abstracto, fantástico, digital, virtual. Y traer al mundo de lo real la sensación de que el mundo digital está frente a nosotros. O sea, por eso se habla de neocolonización. Es como la colonización de lo digital al mundo de lo real. ¿Okay? ¿Y por qué pasa eso? Adelante, Ahora sí, adelante. sí. Dale, dale. Como, well, otro punto, que cómo eso pasaría eso de lo digital a lo real. Sí pasaría, porque ya, el primer ejemplo que dio donde estaban peleando así los Jedi, Lo que dice, sí. O también estos mismos casos, eso es lo que genera principalmente, si lo llevamos a la realidad, una comunidad. Y y bueno, una comunidad es capaz de hacer eventos a beneficio, sí, eventos publicitarios, y igual uno puede ver eso reflejado en la realidad. Y ahora, actualmente, cada día más esto va aumentando. Y exactamente. como Mira, que ya no está pasando eso como solamente como en el plano digital. Igual da como para hablar, y es tema. sí, el problema está cuando te quedas pegado ahí. Y solo te quedas pegado ahí. ¿Ok? Ahora, claro, esto es una dialéctica, si se quiere. Y las dialécticas siempre tienen tensiones dinámicas. Eso quiere decir que se mueven, no son estáticos. Entonces, de repente yo puedo, por ejemplo, como hace esta cosplay, plantear y el trabajo que hace es espectacular, dicho sea de paso. ¿Ok?
Ya, le trae a la persona esa fantasía que quiere ver en el plano real. Y esa gente genera, por ejemplo, no sé, una actividad como la que decís tú. Un grupo de interés. Por ejemplo, el grupo de interés corporate de la unidad. Sería traerlo al plano de lo real. ¿Ya? Entonces se empieza a plegar de a poquito a zanjar en el equilibrio entre lo digital y lo real. El problema es cuando la gente o a algunas personas les pasa que se quedan en este mundo porque no soportan este mundo. Y al revés. Al revés, siempre también está la persona que dice, solamente voy a mover en el plano real desconociendo el plano imaginario digital, como si no existiera. Les cuento una anécdota. Me lo contó un niñito venezolano alguna vez cuando hicimos algunos estudios, hace ya varios años. Me dijo, yo fui a ver El Señor de los Anillos con mi abuelo, dijo este niño. Estamos hablando hace la primera saga, o sea, de hace 20 años. Entonces, cuando se vio la película, este niño le pregunta al abuelo, dice, ¿te gustó? Entonces el abuelo dice, sí, me gustó. Pero eso, típica, fíjense la frase, pero eso no pasa en la realidad. ¿Diga? Entonces, claro, aquí hay una especie de negación del plano simbólico, como si no fuera parte de la realidad. ¿Y sabe con lo que estuvo el niño? Le dijo, no, eso también pasa en la realidad. O sea, él tenía una visión mucho más equilibrada de aceptar los planos simbólicos y los planos reales para equilibrar su propia personalidad, en definitiva. Entonces, ahora, todos nos situamos como tendencia, entendiendo que es móvil, ahí está el puntito, en algún punto de acá, y siempre tensionado. Es como la estructura del ello y superyo en Freud. Qué sé yo, la tesis y antítesis en la dinámica dialéctica. ¿Ya? Nosotros somos seres tensionados, lo dijo Freud en el Malestar de la Cultura. ¿Se acuerdan? Totem y tabú, creo que dice. Esa tensión, hoy día nosotros vivimos tensionados por estos dos planos de realidad e irrealidad. En un periodo como el actual de tanta incertidumbre, es lógico que uno pueda buscar siempre mayor gratificación en lo no real, en lo digital, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a repetir. Claro, en este periodo de incertidumbre, o sobre todo para gente más joven, es muy lógico buscar gratificación o seguridad en un ambiente digital. O sea, y eso quizás eso es uno de los mayores riesgos que puede plantear un metaverso más generalizado, con comercio, con eventos deportivos y todo como está planteado el metaverso de Meta, ¿no? Donde llega el momento de decir, ¿para qué voy a salir de acá? Porque en el mundo real soy feo y no juego fútbol en el mundial. Exactamente. Lo que está intentando hacer Zuckerberg es que todos nos quedemos acá. Esa es la apuesta de Zuckerberg. Gracias al Señor le está yendo mal. Ya ha perdido 25.000 millones de dólares. 12.000 despedidos. Sí, más o menos 12.000 despedidos. Claro, esa es la propuesta que está haciendo. Pero para eso tiene que generar un cambio cultural. Yo no digo que lo de Zuckerberg no vaya a funcionar, probablemente va a funcionar en 10 años más, 20 años más. ¿Por qué? Porque las condiciones culturales nos están invitando hacia vivir hacia eso, precisamente porque se nos plantea un mundo real lleno de incertidumbre e inseguridad y violencia. ¿Cuál es la gran crisis de Chile hoy día? La inseguridad. Entonces, si este mundo inseguro es tan real, la inseguridad, ¿por qué no me empiezo a arrancar para acá? ¿Me fijas? Claro, si se vuelve tan inseguro en teoría que no den ganas de salir de la casa, toda la vida se vuelve digital. Y ya tuvimos un preámbulo de eso. Ya tuvimos un preámbulo de eso. Sí. Claro, todavía no están todas las herramientas digitales como para... Claro. No lo nombraré, como dicen los youtubers, no lo nombraré para que no nos censuren el video. Ya. Por lo tanto, fíjense en la primera conclusión. Dale. Hablando igual, como mirando hacia el futuro, el ejemplo que dio del niño que fue a ver la película con el abuelo, ¿no es cierto? Sí. Igual tiene que ver un poco con el tema generacional. Absolutamente. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo va a ser en un futuro eso?
porque ya nosotros nos estamos acercando al mundo digital. Y también es como estamos nosotros llevando un equilibrio. Pero después, ¿cómo va a ser en un futuro eso? Porque, no sé, le digo a mi abuelita que tiene ya 88 años, mi abuelita no se imaginaría nada de lo que ocurre en el mundo digital. ¿sí? Pero ahora en el futuro, ¿cómo sería? Es que las condiciones culturales son bastante insospechadas con qué va a pasar, porque a mí todo esto me suena como proyecto social, la tecnointegración, todo ese tipo de cuestiones, más allá de, no estoy hablando de teorías conspirativas, ni mucho menos, ni cerca de eso, pero sí me parece que la tendencia cultural y social va, sabéis que lo digital cada vez se está planteando más como una alternativa a. ¿Okay? Ahora, si el sistema educacional, el sistema de valores, o un sistema avalórico, que puede ser también, un sistema, por ejemplo, educacional no basado en valores, sino basado básicamente en procesos cognitivos, donde la apreciación del mundo y la valoración del mundo de lo real empieza a desdibujarse propiamente tal, probablemente podríamos pensar en una especie de escenario utópico muy al sueño de Zuckerberg, que es el proyecto Meta, ¿ya? Pero no lo sabemos. Hipotéticamente podríamos decir que la tendencia social estructural va hacia allá, y no solamente por una deliberación de llevarlo hacia allá, por ejemplo con proyectos concretos, sino porque las condiciones materiales de la existencia se hacen cada día más precarias. Y eso no pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo. Entonces, bueno, no se estará abriendo consciente o inconscientemente la puerta para plegarse a un mundo, entre comillas, más seguro. Miren, fíjense lo que dice la conclusión. Por lo tanto, la identidad digital, acuérdense de esta tensión entre uno más real, menos real, que el avatar que uno escoge, etcétera, etcétera, le concede realidad a una simulación. No se olviden que lo virtual es una simulación de la realidad que da sensaciones de seguridad, generando un territorio con sus propias reglas. Fíjense cuáles son esos. Miren este niño. Eso está en la cabeza del niño, ¿no es cierto? Aquí hay youtubers, bueno, Roblox. Esto es medio antiguo ya. Pensaría en otras cosas, qué sé yo, Fortnite. Esta es una imagen medianamente antigua, desde unos 5 años, más o menos, valía para unos 5 años atrás. Pero sí, algunos siguen pegados en Fortnite, ¿eh? En Roblox, etcétera, etcétera. Ese es su repertorio de actividades, podemos decirlo así, en el mundo digital. Entonces, ¿qué le pasa a este niño? Articula un alter ego. Fíjense, este es el niño real, este es el niño del mundo de lo imaginario, es el niño que cree, o el joven, ya un niño de unos 10 años, 11 años más o menos que cree, que empieza a articularse un sistema de creencias. Acuérdense, le está concediendo realidad a la irrealidad, le está concediendo objetividad a la subjetividad. Internet, o sea, un juego de video, cuando tú matas a alguien en un juego de video, no lo estás matando de verdad, pero cognitivamente sí lo estás matando. Cuando tú interactúas en Facebook y dices, tengo 450.000 amigos, una exageración, ¿ya? No es que tengas 450.000 amigos, tienes la sensación de tener muchos amigos. ¿Okay? TikTok. Cuando yo me expongo en TikTok, básicamente son plataformas de exposición. Hay de todo en TikTok, sí lo sé. Pero básicamente la gran tendencia es exponerse de alguna manera. Es como buscar la mejor representación de uno mismo, o siendo chistoso, o siendo bailando, o lo que se te ocurra hacer, o en Instagram, ¿para qué decir? Autorrepresentación absoluta. Entonces, pero aquella que yo estoy poniéndome ahí es una selección de mi ser, no es todo mi ser, pero le estoy concediendo a ese ser toda la verosimilidad que yo espero que tenga ese ser, porque yo quiero ser mejor, aunque esa mejoría sea ficticia. Luego, esa tensión entre realidad y realidad está permanentemente cruzada en la psique humana actual. Entonces, ¿qué es lo que dice este niño? Yo controlo, yo decido, yo escojo, todo es para mí, todo es inmediato,
todo es abundante. Ergo, conclusión, me siento seguro. Pero tengo la sensación de estar más seguro. ¿Por qué? Porque yo escojo con quién, por ejemplo, vincularme. Si que quiero un contenido, lo obtengo de inmediato. Entonces, como piensa en el algoritmo, da la sensación de que al final del cuento, todo es para mí. Todo el mundo está pensado para mí. O piensa como yo. Y eso dista bastante de la realidad, po. Entonces empieza a crear un territorio, se llaman territorios especulares o fantasmagóricos, donde solo existen como realidad porque tu mente te dice que son realidad, pero en la realidad no son reales. ¿Ya? Esa es la gran fantasía que esconde la vida digital. ¿Ya? Ya, ahí sí, ya. Y en redes sociales, plataformas, lo mismo, pero para un creador de contenido que supuestamente en su cabeza piensa que no sé, él es chistoso, pero tiene más de 1000 comentarios diciendo lo contrario. Es como igual un poco contradiciente lo que se plantea. En parte sí, Sí, en pero parte sí. en una postura de un creador de contenido, igual sería como perjudicial. Depende del caso, obviamente. Ya una persona que se cree chistosa, pero no lo es, y su audiencia le recrimina que no es chistosa, igual como que el tipo que está creando contenido en su mente cree que es chistoso, pero en realidad no es así. Y esa realidad lo transmite la misma red social. Lo que pasa es que se compra tanto el tema de la irrealidad inconsciente de lo digital que no es capaz de discernir la verdad incluso en lo digital. Es una especie de disociación, es una especie de psicosis, digamos, donde tú no eres incapaz de aceptar la realidad porque ¿cuál era tu sueño? Ser generador de contenido. No importa el efecto que tengas. Ahora, ¿quién es sensible al efecto que tienes? Por ejemplo, YouTube. Porque YouTube premia al final los likes, premia las visitas y premia las suscripciones. Por lo tanto, el tipo que es efectivamente chistoso va a ser levantado por el propio YouTube. Pero en el fondo va a ser levantado por la propia gente. Entonces, el que va a sobrevivir en el largo plazo es aquel, y finalmente aquel que no es chistoso va a ir tendiendo a desaparecer. ¿Cuál es el drama de eso? Que va a tener ese sueño de vivir en lo digital feliz, se va a tener que encontrar con la realidad de lo real. Si ese es el problema de la realidad, es que es real. Entonces te encuentras con ese pequeño problema. Claro, por eso también distintas personas o niños que sufren bullying se unen a estas plataformas, precisamente Exactamente. para sentirse cómodos, para sentirse ellos mismos, para Exactamente. crear su mundo. Exactamente. Mira, vamos a apuntar ese tema, mira. Ahora bien, este territorio, este sistema de creencia, donde yo me siento más seguro, etcétera, tiene reforzadores. El propio sistema genera sus reforzadores. Por ejemplo, dice, el territorio digital, ambiente digital, juego, video, lo que sea, por medio de la concesión de darle realidad a la irrealidad, eso ya se comprende, le doy realidad a la irrealidad, se alimenta del propio sistema, el que es asumido por tipos de mediadores creados en, para y por lo digital. Fíjense. TikTok es una mediación de autorrepresentación. ¿Cierto? Es decir, en esta plataforma yo estoy buscando una forma de decirle al otro cómo se tiene que autorrepresentar. Entonces, aquellos que tienen más like, corazoncito, lo que sea, etcétera, más visita, lo que sea, van enseñando, en cierto sentido, a un tipo de comportamiento en específico que conviene a alguien que le conviene, no sé qué le conviene, pero a alguien le conviene. ¿Sí? Incluso de ahí también nacen los trends, los retos. Claro. Exactamente, ese es el fondo de los retos, de los desafíos, etcétera, etcétera. Son factores mediadores. O sea, viejo, quédate acá. No necesitáis salir. Es más, busca la forma tú también ser parte de lo que decís tú. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Benjamín. Amaro y Marcelo. Ya. El Rubius. ¿El Rubius qué hace?
Yo sé que el rubio no está tan potente ahora últimamente, pero un tiempo sí. ¿Eh? El rubio es un youtuber, uno de los youtubers más famosos. Bueno, ahora es youtuber, tiktokero, todo, digamos, todas las plataformas. Streamer, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es una persona, uno de los youtubers más famosos del mundo. ¿Qué es lo que es? Modelística de comportamiento. Forma de hacer chistes. ¿Se acuerdan que, ¿se acuerdan que hace como unos 5 años o 4 años todos los niños estaban hablando como mexicanos en Chile? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Órale, güey. ¿Cierto? Porque eso es modelística. Y básicamente habla de una determinada manera. Qué sé yo, los youtubers de hace 5 años tendían a aplicar modismos, sobre todo lingüísticos. Eso ya fue decayendo hoy día para hacer más streamer. O sea, es mucho más fácil hacer eso porque en el fondo se paran, hablan y no ya de dónde tienen que editar tanto video. ¿Se acuerdan de Germán Garmendia? La pega Germán Garmendia al principio era demencial, pues, editando videos todas las semanas, vuelto loco. Entonces que descubrieron que el streamer era mucho mejor. Entonces me paro frente a un micrófono, empiezo a hablar y me salen corazoncitos y soy feliz y me están posteando permanentemente respecto a lo que estoy diciendo. ¿Ya? Eso es más fácil, ¿ya? Pero son efectivamente instancias de mediación. Mira, al tiro doy la palabra. ¿Conocen a esta niñita? No la deben conocer. ¿Ah? Ella es la famosa, en castellano se le dice Stacy, se le conoce como Stacy. Es rusa, en realidad se llama Nastia. Esta niñita tiene 60 millones de seguidores hace 5 años. Hoy día debe tener unos 90 millones de seguidores. Esta es la niñita más influyente en la conducta infantil de Occidente hoy en día. Ella fija los estándares de cómo se debe hacer un cumpleaños hoy en día. Cumpleaños apoteósico, basta que no se venga la Elsa de verdad. O sea, no la niña que hace de Elsa, la animación así ahí, es una exageración. Es decir, Nastia o Stacy está fijando comportamiento actitudinal respecto a la relación parental permanentemente hoy en día. Es la youtuber más influyente del mundo, incluyendo los grandes. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un nivel de influencia. Eso es articulado por el propio sistema, de modo de generar modelos de comportamiento específicos para niños. Instagram básicamente es un mecanismo de influencia. O sea, te influye, te dice, no es que te modele comportamientos, te lleva hacia un lado. Esto es lo que debes valorar. Esto es como yo me veo, es como debes verte, etc. ¿Perdón? De ahí, de hecho, ahí nacen, de hecho, influidores o influencers. Que ahí lo dice. TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Esto técnicamente se llama acciones de notoriedad forzada. Es decir, donde yo, por ejemplo, no soy chistoso, no tengo un cuento que compartir, no tengo nada que decir, pero para que tener like o lo que sea, me pego un disparo acá, para que la bala salga por acá, y este tipo efectivamente lo hizo. Eso se llama de notoriedad forzada. ¿Ah? Es decir, también estoy tratando de modelar comportamiento desde el punto de vista patológico en este caso. Pero existe. Ahora, los niveles de patología varían. Uno tiene una jungla de todo en Internet. Pero básicamente lo que apunta es esencialmente a que hay distintos tipos de mediación. Por lo tanto, ¿tú querías decir algo antes de pasar al último punto? Sí, dos cosas. Que en el tema de YouTube, forzosamente, la mayoría de personas ya youtubers reconocidos se tuvieron que cambiar de plataforma porque YouTube empezó a ser más estricto en las normativas. Sí. El tema de la música, el copyright, el tema creo de los pagos de los impuestos, Sí. también, no sé, ya no había como tanto como, a ver, ¿cómo podría decirlo? No había tanta rigurosidad al momento de simplemente hablar, porque YouTube estaba muy al ojo con ese tema. Y también lo otro, con el ejemplo del tipo que se había pegado como una bala,
Sí, también hay otro caso que también es lo del clickbait. Mm. No sé si le suena. No, dime. El clickbait es como, no sé, voy a un ejemplo de un video. Me tiro de un río y me hago 10 mortales y mato a un cocodrilo. Y pongo una miniatura haciendo eso. Y así visualmente yo voy a tener un mayor alcance. Pero el problema es que al momento de pinchar el video, de verlo, no ocurre nada. Mm. Y lo último, lo de la niña, eso para la empresa les beneficia totalmente porque mientras más gente, eh, ellos tienen como más influencia al momento de patrocinarla, mostrar sus marcas. Sí, de hecho, Es como que está todo conectado. Sí, articula el sistema, en definitiva, sí. porque Stacy, en el fondo, cualquier cosa que compre Stacy, el resto de las niñas la va a comprar. De hecho, siempre le llegan regalos, curiosamente, dentro de los videos, y claro, y solo evidentemente sale la marca del regalo. Llegó a tal punto de influidora que es ella, que ahora salió la marca Stacy. Y hay la muñeca Stacy, y el vestido Stacy, etcétera, etcétera. De hecho, mi hija tiene 5 años y me pidió que le armara la pieza de ella, porque quería tener su pieza. Entonces, ¿cómo te gustaría la pieza? Como la pieza de Stacy. ¿Ya? Y después yo busqué en internet ya, la pieza de Stacy. Y la cama de Stacy existe y cuesta un ojo en la cara. ¿Ya? Pero anda que no la compro. Voy a tener que asaltar un banco para comprar la famosa cama de Stacy. Básicamente son influidores dentro del, tú lo dices muy bien, dentro del sistema, articulan el sistema. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el efecto básico que ocurre es, esto es lo que se pregunta, no solamente un niño, todos nosotros en algún grado, elementos de la formación de la identidad digital, ¿quién soy aquí? ¿Y cómo quiero que me vean? Esa es la pregunta que consciente o inconscientemente cada uno de los jóvenes, niños e incluso adultos, un adulto en Instagram, un adulto en LinkedIn, dice, ¿cómo quiero que me vean? ¿Quién soy aquí? Por lo tanto, estoy apelando a una identidad, a un ser digital, muchas veces paralelo a mi realidad. Fíjense, este soy yo aquí, yo decido lo que está permitido. Escojo una identidad en un contexto de valores, fíjense bien lo que voy a decir, personales, no sociales. Yo escojo mi identidad no en función de los otros, sino en lo que yo quiero ser y hacer. ¿Qué tipo de sociedad genera eso? Absolutamente individualista. Y con muy poca tolerancia a la frustración. Muy poca tolerancia a la frustración porque todo lo decido, todo lo controlo, todo lo decido, aunque no sea así, tengo la sensación de que es así. ¿Se fijan? Recientemente también en una sociedad violenta. Absolutamente. Absolutamente. Por ejemplo, a mi hermano chico, él se creó una idea en un juego llamado Carlos of Duty. En un juego llamado Call of Duty. Call of Duty, claro, donde se puso Ares. Perfecto. Y yo le pregunté, ¿por qué Ares? Era chico. Y me dijo, porque soy el dios de la guerra. El dios de la guerra. Sí. Ahora tiene 13, pero cuando se lo hizo fue como 10 años. Sí. Efectivamente, o sea, ¿por qué genera sociedades violentas? Porque la violencia viene de un contexto de valores amorales. La amoralidad normalmente surge en función de la estructuración yoica o del yo a partir de la toma de decisiones que yo escojo. Yo escojo lo que voy a hacer y no miro a nadie. ¿Por qué? Porque este es mi mundo. ¿Verdad? Claro, entonces, total, voy a hacerle bullying a un niño en internet. ¿Soy yo responsable realmente? Si yo tengo una construcción de valores personales y no sociales, a lo mejor la versión Carlos Arauz real no hace bullying, pero a lo mejor la versión Carlos Arauz digital sí lo hace. Esos niveles de disociación sí se dan. Y cuando uno, por ejemplo, hace estrategia, que yo he trabajado en eso, estrategia de ciberbullying, lo que tú tienes que identificar en primero cuál es la fuente de disociación que tiene el agresor en función de su autoimagen en el mundo digital. Ahí también nacen los haters. Absolutamente. También como la gente que se crea perfiles falsos para criticar a las demás personas. Exactamente. Tú lo dices muy bien, mira. Escojo una identidad en un contexto de valores personales,
me interesa nada el resto. ¿Se fijan? Avancemos un poquito para no dar tanto lata. ¿Puedo acotar algo? Que igual depende, sí, a qué va dirigida la aplicación o red social. Sí. Le hago un ejemplo. Ya. No lo ocupo. Tinder. Tinder ya sabe para qué es Tinder, supongo. No, no sé. Ay. Ya. O por ejemplo, ahora, seamos honestos. Facebook, la mayoría de la gente que ocupa Facebook ya es como mayor de 30 años para Sí, arriba. No sé. Voy a descontar puntos. Y es como, no sé, que había un meme, era chistoso, que fue como tendencia. No sé, como en Instagram uno salía como más facherito, más con un mejor perfil. En Facebook salía con la familia, así como más... Sí. Y en Tinder salía como uno más... Usted Más, sabe, sí, usted sabe. Sí, y es como la aplicación como que me induce a... No es como tener esa imagen, pero como adaptarme a lo que quiere la aplicación. Acabas de describir nuevamente la inacción. ¿Recuerdas que le expliqué la inacción? Sí. El contexto, el territorio, el ambiente digital te condiciona el comportamiento. ¿Te fijas? Eso es, ahora, en conclusión, el proceso de conformación de la identidad digital tiene 3 procesos que van a tener una consecuencia. Autoconstrucción identitaria despersonalizada, eso ya lo dijimos. Un reforzamiento por un sistema de creencias especulares simuladas, creer una simulación, interpelado por mediados dados por el propio sistema, lo que acabamos de ver, Stacy, Rubius, etcétera, etcétera, que al final del día nos disponen, y fíjense en esto, nos predisponen, nos facilitan los procesos de tecnointegración. Les voy a explicar lo que es la tecnointegración. Si quieren le mando la presentación. Me mandan los mails. Historia de Internet. No partamos de ARPANET, no a partir de antes. Sitio web. Interactúo yo con el sitio web, busco cosas. Surge la red social, ¿cierto? Interactúo con la red social de un modo, ya lo van a entender ahora, en activo. ¿Se acuerdan? Me condiciona. ¿Ya? Ese acondicionamiento después se ve ultra potenciado por la hermosa experiencia que vivimos durante 2 años, donde la telepresencia se hace tan importante como la presencia real. Empiezan a aparecer, como esto ya empieza a funcionar, hoy sabéis que podríamos incorporar algunos elementos cibertrónicos, tecnológicos, a nivel neuronal, a nivel físico. De modo ¿para qué te vas a conectar? Pues te enchufas una cuestión y listo. Haz clic en la muela y te vaya a conectar a Internet. Eso tiene una consecuencia. La generación de un nuevo territorio. Nuevo territorio. ¿Quién nos está proponiendo un nuevo territorio? Este señor. ¿Sabéis qué, viejo? Como decía delante, quédate aquí. Yo te voy a plantear un mundo, yo te voy a regalar un mundo donde tus interacciones van a ser controladas por ti, por tus necesidades, un mundo donde no te van a asaltar, no te van a hacer portonazo, no se va a ir de una guerra, no va a haber un virus, ¿verdad? No va a caer un asteroide, lo que falta que llegue Godzilla nomás, ¿verdad? ¿verdad? Te vas a ver como te quieres ver, ¿verdad? ¿verdad? Esa es la propuesta. ¿Es buena? ¿Es mala? No lo sé. Sumémosle otra cosa, otra propuesta. Si yo acepto esa propuesta, necesariamente tengo que generar una nueva identidad, una psiquis, ciberpsiquis, una ciberpsicología. Esa ciberpsicología hoy en día se llama transhumanismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy dispuesto a que mi organismo literalmente se conecte. ¿Ya? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No lo sé. Pero sí puedo decirle una sola cosa, y con esto termino. Produce esto. Mi vínculo con la realidad, por lo tanto, mi ser, como tú bien muy lo decías,
equilibrado de distintas opciones de alternativas de intereses que yo puedo desarrollar. Puedo jugar a la pelota, puedo jugar tenis, puedo jugar, no sé, pintar, puedo, no sé, lo que se me ocurra hacer. Pero también puedo jugar un juego de video, también puedo hacerlo. También puedo conectarme a una red social, también puedo hacerlo. De un modo integrado, desdibuja al ser humano como un todo integrado. Lo obliga, en cierto sentido, a plegarse a una tendencia. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío de nosotros? Como universidad incluso. Esto tenemos que estudiarlo. Segundo, tenemos que enseñar considerando esto también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay demasiados núcleos de intereses en juego. La apuesta de la educación es un poco lo que decía aquí el estudiante, o lo que dicen ustedes. Es buscar el equilibrio e integración. Hoy día se habla, ¿qué es la verdadera educación integral? Todas las universidades dicen, vamos a formar integralmente al estudiante. Integralmente al estudiante hoy en día es darle las distintas posibilidades de acción que tiene en el mundo, con toda la riqueza y complejidad que tiene el mundo. Y ese es el desafío que nosotros como educadores, como estudiantes, como profesores, como autoridad, como mamá, como lo que sea, o papá, tenemos en este mundo. Así que les doy muchas gracias. Así. Esa es la conclusión muy interesante porque bueno, todo está también asociado a cómo uno va construyéndose. Ahí sí. No, como uno, claro, va también consumiendo, bueno, todo el tema de fake news, que también tiene que ver, y creencias que tienen que ver con el ser digital también. Sí. Y luego también, finalmente, cómo también nos vamos encapsulando en burbujas, como una palabra que se usa mucho. Sí. Y de las burbujas, lo que se elimina, o sea, nos rodeamos o conversamos con iguales, ¿no? Gente, y también consumimos el mismo tipo de noticias, vemos los mismos sitios, pensamos, por eso cuando salió elegido Trump, mucha gente decía, yo no conozco a nadie que haya votado por él, porque todos mis entornos son demócratas, o al revés, yo no conozco a ningún demócrata, son todos republicanos. Por eso mismo también ahora, que yo creo parte mucho del, bueno, fue sorpresa para todos también, pero el apruebo o el rechazo, o sea, lo que sacó el rechazo también tiene que ver mucho porque, como si todos mis amigos o todos votaban a prueba. Y la verdad que con lo que tú dices por la universidad, claro, al tener burbujas, lo que se elimina es el diálogo, porque Exacto. conversamos con gente igual, por lo tanto no hay, y cuando uno conversa con igual no hay el diálogo, que el diálogo en verdad es construcción a partir de la diferencia. Exactamente, exactamente. Sino que nuestra vida se hace como autorreferente, es una autorreferencia permanente. ¿Fíjate? Y eso, la autorreferencia es la base de la incomunicación. La imposibilidad de comunicarse, a propósito de que ustedes son periodistas, porque a los estudiantes, yo fui profesor muchos años, nunca le decía estudiante, le decía profesional de información, pero ya eres periodista, lo que pasa es que estás en formación. Tienen que entender que la base de la incomunicación es básicamente la negación a escuchar al otro. ¿Bien? Y esta propuesta, esta tendencia desequilibrada hacia lo digital, es básicamente la base de la incomunicación en un contexto de hiperinformación, lo que es muy paradójico. Claro, incluso en plataformas como Twitter se termina también generando eso mismo, burbuja. Yo solamente voy a escuchar o hablar con la gente que me valida lo que yo pienso. Sí. Y lo primero es tomar Y no- conciencia de eso. Y claro, y no que me contradice. Exacto, pero eso no es la realidad, es la versión de la realidad que te dan activamente en la plataforma. Es una versión de la realidad. Y eso es lo que uno puede perder. Ya, dejémoslo hasta acá, porque si no me van a matar en la vez. Gracias a usted. Soy UNIAC. Soy cultura, creatividad y comunicación. Soy transformación y conciencia. Soy innovación y ritmo. Soy arte. Soy el presente. Soy el movimiento y el cambio que me hacen crecer. Soy mi historia en UNIAC. Sabemos que la única forma de crear es desde la confianza y colaboración. En el encuentro con el otro es que construimos nuevas ideas. Juntos somos los que generamos. Los cambios para crear e innovar. Desde el desarrollo de nuestra pasión Nacen nuevas formas de hacer las cosas. Nos conectamos para aprender juntos. y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Juntos somos UNIAC.
Soy UNIAC.